Ujú. Rafael, quizás una inquietud que de alguna forma ya la has ido respondiendo incluso en nuestra entrevista cuando hablábamos sobre la edición de Alfaguara del espía del Inca, es por qué escribir sobre Eudosio Rabines una novela y no, por ejemplo, sobre José Carlos Mariátegui. ¿Por qué eliges un personaje de esas características o esas dimensiones? Yo no lo sé, pero de todas maneras, para las personas interesadas, el segundo volumen se presentará la visión de José Carlos Mariátegui. Ahora bien, si yo creo que a mí personalmente me fascina el personaje de Rabines, porque él nos permite ver los subterráneos de la historia. Mariátegui murió a los 35 años, en 1930, y para mí Rabines es un excelente prisma para poder recorrer los subterráneos de la historia del todo el siglo XX. Y además llegar a acceder a lugares que, bueno, pues lo siento, Mariátegui no llegó, no accedió. Además, no sé, yo posiblemente estaré enfermo moralmente, pero a mí me atraen las ambigüedades de los cambios de posición, la doble identidad, no sé, ese tipo de cosas, el doble discurso. De alguna manera también es otra cosa bueno, Rabines fue y Mariátegui no. Eh, digamos, Rabines es un mentiroso profesional, él es un propagandista, él es una persona que además, bueno, por una parte, en la primera parte de su vida, sostiene posiciones autoritarias de izquierda y en la segunda parte posiciones autoritarias de derecha. Mariátegui no fue cómplice de Pinochet, Mariátegui no fue, digamos, cómplice o amigo de Anastasio Somoza. Mariátegui no recibió la nacionalidad del general Hugo Banz, el dictador boliviano. Entonces, yo no sé, pues, es decir, tampoco Mariátegui, yo sepa, él no fue capacitador en Vietnam, capacitador ideológico. Él no, por ejemplo, no participó en la Guerra Civil Española, él no estuvo preso en la Lubyanka. ¿Te das cuenta? Entonces, yo no sé, es decir, este abanico de experiencias, y además, que yo sepa, bueno, Mariátegui no fue un mentiroso patológico. Me estás diciendo que la sinuosidad es más atractiva que una linealidad que podría, no sé, ser más compatible con otro. Yo no voy a pedir disculpas a nadie, porque de verdad yo soy un escritor y a mí me interesan los personajes. Yo no quiero, a mí no me interesan los héroes, lo siento. Busquen a geógrafos, busquen historiografía, busquen, no sé, pues, libros de santos, o yo no sé, no sé, álbumes de figuritas, ¿no? Yo no es lo mío. Rafael, una inquietud. Comentaste que, bueno, esta es una primera entrega, quienes todavía no han leído el libro, y yo leí un pasaje casi final, ¿no? De la Claro, novela. Ya antes les había comentado a quienes decían en la página el inicio que aparece, vemos a un Rabines de 82 años en México, ¿no? Deportado como tantas veces, más de 5 creo, ¿no? claro. Y ya incluso apátrida, ¿no? Sin nacionalidad peruana, como murió Claro, en México. Eh, ¿Cómo es que decides eh, no dividir? Porque tú has dicho hace un rato, presentas la historia como esta la demanda, ¿no? ¿Cómo claro. es que te planteas, después de haber indagado, de haber leído La Gran Estafa, que es la autobiografía de Rabines, de documentarte, incluso de acceder a fuentes personales, ¿no? El hijo de Eudosio Rabines, Jorge Rabines, su esposa Claro, mexicana. Entonces ya viene el momento de, bueno, empezar a escribir. ¿Cómo es que te claro. planteas esta primera entrega y no todo el libro sobre Rabines, ¿no? O sea, toda la vida de él? Bueno, toda la vida de Rabines, yo he estado trabajando toda la vida de Rabines. Tengo documentación justamente tengo bien documentadas, por ejemplo, la intervención de la CIA en cada etapa de la producción de su libro de memorias. Es decir, por una parte, Rabines se reunió en México una vez por semana con un agente de la CIA durante un año y medio. Yo puedo decir dónde está la casa, además, en qué casa se reunía. Puedo decir con quién se reunía, puedo decir, digamos, los términos de las cosas que discutían. Puedo además analizarte, indicarte claramente cuál fue el orden de escritura del libro, de la intervención de la CIA, ¿no es cierto? Eso lo puedo hacer. Pero, perdón, repíteme la pregunta porque me he perdido el hilo. Sí, al momento de escribir, Claro. ¿cómo es que por dónde empiezas? O sea, Bueno, yo, digamos, empiezo primero yo por aquello que me atrae. Entonces, para mí, yo quería
realmente, por ejemplo, documentar exactamente la intervención de la CIA en este libro de... ahí está, ya me acordé, porque esto yo comencé el año 2012. Yo me acuerdo muy bien cuando me di cuenta de que gran parte del material que él había escrito en su libro de memorias y que me había fascinado, era mentira. Y allí entonces yo comencé a documentar cada mentira. La mentira tal, por ejemplo, hay una conversación con Mao que él tuvo, realmente no ocurrió. Él dice que ha sido, digamos, fue convocado por Zinoviev, y quien le encargó para que él aplicara la política del Internacional Comunista al Perú. Bueno, Zinoviev ya había caído en desgracia, había sido ejecutado. Por otra parte, alguien menciona que él había sido, él me dice que él había sido un líder importante en la toma de las minas de Cerro de Pasco Corporation. Y bueno, tú lees las memorias de otras personas que dicen que no, que él tuvo un rol muy menor, ¿no? Entonces, tú comienzas a descubrir las mentiras y te das cuenta que el libro mismo es una fabricación. Yo leí la historia de la fabricación por una mujer que había escrito un libro, ¿no? Al respecto. No me acuerdo en este momento el título del artículo, pero era justamente cómo es que ella da indicios de cómo, en qué sentido la CIA había podido intervenir. Yo dije, había podido intervenir, yo voy a descubrir cuál fue exactamente la intervención de la CIA en cada uno de los estadios. Ahí comenzó. Pero después me fui interesando por lo que yo no podía esperar, porque la verdad ahí me tomó por sorpresa. Yo no podía esperar que hasta la infancia había sido fabricada. Te das cuenta que hasta había cosas que la había fundamentales en esa infancia que la había omitido. Entonces ahí me dije, bueno, voy a escribir esta infancia como yo creo que fue. No como él la pinta, sino como yo creo que fue. Y ahí me dediqué, justamente ¿cómo se dice? Me sumergí en la lectura de Cajamarca en inicios del siglo XX y escribí toda esa primera parte, ¿no? Un autor no debe juzgar a sus personajes, pero sí podría calificarlos o definirlos, ¿no? ¿Con qué palabra puedes definir a Eudasio Rabines? Ya se me vino una por todo lo que has dicho, pero... Este, no sabría decirte, yo utilizo la palabra Zelig. Zelig es esta persona camaleónica que ha estado en todas. Creo que es un personaje además de una Woody película Allen. de Woody Allen, que Selig. ha estado en todas, ha tomado todas las posiciones, lo ha vivido todo desde todos los puntos de vista. No creo que agote al personaje. eh, Creo que es un cruzado, podría ser un cruzado, pero no agota tampoco. Un provocador, pero no provoca tampoco. Eh, un hombre con una inteligencia mefistofélica, sí, también. Un hombre con bueno, además con una cultura sobrecogedora, también. Un hombre sin escrúpulos, también. Un hombre con, digamos, ahora bien, también un hombre valiente, también. Por eso te digo, no hay una sola palabra para mí que realmente lo resuma a él, ¿no? Si no, no estaría escribiendo el libro.